El prólogo de Orid, 29 de noviembre. Santo mártir Paramón y otros 370 con él. El gobernador Aquilino persiguió ferozmente a los cristianos en la Bitinia asiática. Una vez capturó a 370 cristianos, los trajo con él y los ató a un lugar donde había un templo idolátrico del dios Poseidón. Aquí el malvado gobernador trató de obligarlos a adorar y ofrecer sacrificios al ídolo, aunque el gobernador amenazó de muerte a cualquiera que no obedeciera su orden. Ni un solo cristiano se sometió. En ese momento, un hombre respetado llamado Paramón pasó por el camino junto al templo. Se detuvo al lado de las mesas de grilletes y se enteró de lo que estaba sucediendo. Luego gritó: «¡Oh, cuántos inocentes justos desea dominar este inmundo gobernador, porque no adorarán a sus ídolos muertos y mudos!». Paramón luego continuó su camino y el gobernador, enfurecido, envió a sus sirvientes a matarlo. Los sirvientes alcanzaron a Paramón, lo agarraron y le atravesaron la lengua con una espina. Luego lo desnudaron y lo apuñalaron por completo. Santo Paramón, con oración en su corazón, entregó su alma a Dios. Después de eso, los 370 mártires, grandes como hijos de Dios e inocentes como corderos, fueron decapitados, y así ingresaron en el reino inmortal de Cristo el Señor. Sufrieron en el año 250. Venerable Acacio de Sinaí. San Juan Clímaco, en su famoso libro La Escalera, relata la vida de este santo. El joven Acacio era un novato bajo un anciano malvado en el monasterio en el Sinaí. El anciano irascible reprochaba e insultaba a Acacio y a menudo lo golpeaba, atormentaba y maltrataba de todas las formas posibles. Sin embargo, Acacio no se quejó, sino que soportó todo esto con paciencia, con la seguridad de que era beneficioso para su salvación. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, él respondía: «Bueno, como ante el Señor Dios». Después de 9 años de obediencia y tormento, Acacio murió. El anciano lo enterró y luego expresó su pesar a otro anciano diciéndole: «Acacio, mi discípulo, murió». «No lo creo», replicó el santo anciano. «Acacio no murió». Entonces ambos se fueron a la tumba del hombre muerto. Y ese santo anciano gritó: «Hermano Acacio, has muerto». Acacio, obediente incluso después de la muerte, respondió: «Padre, no he muerto, porque es imposible que un obediente muera». Entonces el anciano malvado se arrepintió y se encerró en una celda cerca de la tumba de Acacio, donde en arrepentimiento y oración pasó el resto de su vida. Santo mártir Dionisio, obispo de Corinto. Era un eminente pastor y maestro. Fue decapitado por Cristo en el año 182. San Tiridato, rey de Armenia. Tiridato era un contemporáneo de Diocleciano. Al principio persiguió furiosamente a los cristianos, pero el castigo de Dios le sobrevino y se volvió loco y se convirtió en una bestia, como le había sucedido al rey Nabucodonosor. Tiridato fue sanado milagrosamente de su locura por San Gregorio de Armenia, 30 de septiembre. Desde entonces hasta su muerte, Tiridato pasó su vida en arrepentimiento y devoción. Él murió pacíficamente en el siglo IV. Santo mártir Apolonio. Apolonio era un senador romano. Acusado por su fe en Cristo, lo confesó ante todo el Senado, por lo que fue decapitado con espada en Roma en el año 186. Reflexión. El castigo de Dios a menudo le sucede a los pecadores inmediatamente después del pecado, que los pecadores pueden temer y los justos ser alentados. Sin embargo, a veces cae mucho más tarde, repentina e inesperadamente, que los pecadores pueden saber que Dios no olvida nada.
Datán y Abiram fueron tragados por la tierra inmediatamente después de su pecado. Pero el rey Baltasar vio la mano que escribió su sentencia de muerte cuando se sintió muy afortunado en un banquete entre sus amigos y admiradores. Un soldado gravemente enfermo fue llevado a San Esteban el Nuevo para ser sanado por él a través de la oración. Esteban le dijo que venerara los íconos de Cristo y la Madre de Dios. El soldado hizo esto y se restableció de inmediato a la salud, y este milagro se habló en todas partes. Al enterarse de esto, el emperador iconoclasta Constantino Coprónimo convocó a este soldado y lo interrogó. Cuando el soldado confesó que recibió sanidad de los íconos sagrados, el emperador le reprochó con furia por haberlos venerado. El soldado asustado repudiaba la veneración de íconos ante el emperador y se avergonzaba de su fe en ellos. Cuando el soldado salió de la cancha y montó su caballo, el caballo se volvió loco debajo de él, lo tiró y lo pisoteó con sus cascos hasta que entregó su alma. He aquí un castigo inmediatamente después del pecado. El rey Tiridato, un perseguidor de cristianos, arrojó a San Gregorio a un pozo y mató a 37 monjas santas, pero no se le castigó. Más tarde, cuando el rey y sus acompañantes salieron a cazar por placer, él y su séquito fueron tomados por una repentina locura. La razón de su locura y los medios para restaurarlo fueron revelados a su pía hermana en un sueño. San Gregorio fue sacado del pozo y con sus oraciones el rey Tiridato se volvió saludable, se arrepintió y fue bautizado. El castigo a veces sigue rápidamente al pecado, ya que el día sigue a la noche, aunque a veces lentamente, como el año sigue al año. Pero nunca falla, excepto cuando el arrepentimiento toma el lugar del castigo. Contemplación. Contemplar el maravilloso paraíso de Dios. Génesis 2. 1. Cómo Dios adornó el paraíso con todo tipo de árbol agradable a la vista y bueno para comer. 2. Cómo Dios plantó el árbol de la vida en medio del paraíso. 3. Cómo Dios solo le prohibió a Adán comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Homilía. Sobre la estructura compacta de la Iglesia, similar a un cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Esta palabra, hermanos, esta es el cuerpo espiritual, la Santa Iglesia de Dios. En Cristo todo el cuerpo está bien unido y compactado. El apóstol más sabio no puede encontrar una mejor comparación para la Iglesia que el cuerpo humano. Lo que la cabeza es para el cuerpo humano, también lo es Cristo el Señor para el cuerpo de la Iglesia. Desde la cabeza, los nervios se extienden a través de todas las partes del cuerpo, y a través de los nervios, todas las partes del cuerpo perciben, sienten y se mueven. Y su vida radica en esta percepción, sentimiento y movimiento. Se puede decir que la cabeza, a través del cerebro y los nervios, está presente en cada parte del cuerpo. Si se corta la cabeza, cada parte del cuerpo se muere en un instante. Cristo está presente en cada parte de la Iglesia, en cada miembro fiel de ella. A través de él, cada uno de los fieles percibe el reino espiritual, siente amor y se mueve hacia Dios. De él, cada miembro recibe fuerza de acuerdo a la medida del trabajo eficaz, es decir, de acuerdo con la función y el don. El Señor le da esta fuerza directamente por contacto, por tacto, por su presencia personal. El amor es un vínculo maravilloso que une a Cristo con los fieles a Cristo y los fieles entre sí. Hermanos, ¿qué le sucede a una parte del cuerpo cuando es arrancada de los nervios que la unen a la cabeza? Se vuelve inactivo, insensible